Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por participar de este webinar. ¿Cómo se origina un poco esto? No sé si alguno lo conoce, pero bueno, desde la facultad se está trabajando desde la Subsecretaría de Graduados en lo que se llaman los vectores, que son líneas de trabajo con diferentes temáticas que hacen al desarrollo de la industria nacional. Uno de esos vectores es el vector nuclear y se origina desde ahí esta charla, en principio impulsada desde dos carreras, pero para toda la comunidad de la FIUBA, que es la carrera de Industriales y de Química, pero bueno, hacia toda la comunidad. Un poco la idea es más enfocada hacia los estudiantes de las últimas materias y empezar también a través de lo que es la parte de estudiantes de las últimas materias o de posgrados, a que se acerquen también si es que tienen que desarrollar algún trabajo. En mi caso yo estoy en lo que es trabajo profesional de ingeniería industrial. Entonces, bueno, si alguno tiene alguna temática que esté vinculada con el vector, lo mismo para las demás carreras, ¿no? Es decir, yo les voy a pasar ahora el contacto por los mensajes para que se comuniquen. Lo mismo si algún compañero saben que esté interesado, tenga o no tenga tema, que se acerque. La charla del día de hoy es introducción a la gestión de proyectos nucleares, con doble importancia. Por un lado, lo que hace a la parte nuclear y por el otro lado, lo que hace a la gestión de proyectos, ¿no? Que no es menos importante y que hace a todo lo que es la gestión en este caso, de proyectos de gran envergadura, ¿no? Así que, bueno, es un honor hoy tenerlo a Oscar Mignone y Antonio Godoy, dos especialistas con una trayectoria enorme dentro de la industria, para hacer este webinar enfocado más hacia la comunidad FIUBA y hacia lo que es la parte de graduados y estudiantes. Así que, bueno, Oscar Mignone nos va a estar dando la presentación el día de hoy. Tiene más de 48 años de experiencia en la industria, más de 43 en lo que es la industria nuclear. Así que hoy nos acompaña desde Italia, porque está allá, está también asesorando lo que es dentro del Politécnico de Milán y bueno, y ha trabajado muchísimo tiempo dentro de lo que es la IAEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Así que bueno, te damos la palabra, Oscar, así ya podés comenzar con tu presentación. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, voy a hacer el share of the screen. A ver si viene la famosa presentación. Mientras tanto, si alguno tiene alguna consulta, no somos un grupo muy grande, así que si tienen alguna consulta la pueden hacer en línea, ¿sí? En simultáneo. Desmutean y pueden hacer la pregunta. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí. Sí. Bueno, como Pablo decía, mi nombre es Oscar Mignone, yo soy argentino, nacido en Buenos Aires y estudié en la Facultad de Ingeniería, la carrera de Ingeniería Electromecánica con orientación mecánica. En el 72 terminé y en el 73 hice el curso de posgrado de Ingeniería Nuclear que había en esos momentos. Y después mi vida transcurrió prácticamente siempre vinculado al tema nuclear, en la Comisión de Energía Atómica y después internacionalmente en empresas como Lansaldo Nucleares de Italia, la Atomic Energy of Canada de Canadá y últimamente una multinacional, hasta que terminé mi carrera en el Enel como director del departamento nuclear. Lamentablemente en Italia 2 veces se cortó el programa. En el primero, cuando yo estaba en el Cirene, que era un reactor de investigación y de potencia baja, y vino Chernobyl y bueno, se hizo un referéndum, se terminó. Y después en el programa nuclear italiano, cuando aparece un gran interés en Italia de reflotar el nuclear,
viene el accidente de Fukushima y ahí se hizo un nuevo referéndum que dejó el nuclear fuera del esquema de generación de energía italiana. A pesar que las contradicciones son que Italia está importando energía nuclear de Francia y de Suiza. Bueno, este webinar sobre el Nuclear Project Management es una introducción realmente, ¿no? Porque en una hora y media vamos a ver un poco un pantallazo sobre el tema nuclear y cómo la gestión de los proyectos nucleares puede hacer la diferencia entre un proyecto que sea exitoso y un proyecto que falle. Este webinar estaba basado en unos webinars que yo había dado en el Politécnico de Milano en este año y justamente para esta oportunidad Antonio Godoy me ayudó a reforzar algunos conceptos y reverificar algunos temas para dar un interés un poquitito más amplio. Bueno, yo voy adelante. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, no hay problema, me interrumpen y adelante. Como les decía, esto va a ser un pantallazo sobre el tema nuclear. Vamos a ver un poquitito las bases, algunos, digamos, referencias de la IAEA, de la International Agency, International Atomic Energy Agency, y también elementos del proyecto en la fase preparatoria o en la fase de construcción. Bueno, podemos decir que las centrales nucleares son proyectos largos, complejos, que involucran toda una serie de disciplinas de ingeniería y también física, química y también economía, legal y toda una serie de elementos profesionales que presentan una serie de dificultades y de desafíos. Las características de la energía nuclear, obviamente estamos hablando de fisión nuclear para producir energía, o sea, no sé si ustedes recuerdan, si ya vieron en física 3 el proceso de fisión, donde el átomo de uranio, cuando es impactado por un neutrón, se escinde en 2 átomos más pequeños que tienen su peso también, y generando energía y también otros neutrones que van produciendo una cadena controlada, la cadena de la reacción nuclear. Se producen estas sustancias radioactivas, pero a la vez tenemos una gran densidad de energía y podemos trabajar a altas presiones y altas temperaturas. O sea, siempre se muestra que 1 kilogramo de uranio equivale a no sé cuántas toneladas, millones de toneladas de carbono. O sea que en definitiva, con volúmenes muy reducidos de uranio, podemos generar grandes cantidades de energía. Una característica, la producción de calor continúa después de la detención del reactor y entonces es necesario tener continuos elementos de enfriamiento normal a nivel de la planta, el residual heat removal system, pero también sistemas de inyección de emergencia en caso que sea necesario. Hay un gran énfasis en la energía nuclear para considerar los eventos externos, como ser los terremotos o las inundaciones de gran entidad, como puede ser un tsunami. Entonces, en general, el proyecto nuclear va analizado desde el punto de vista de su sensibilidad a los temas externos. Hay que ver muy bien el environmental impact y cómo la radiación va a, digamos, a entrar en la cadena de alimentación, por ejemplo, o en la agricultura de las zonas circundantes de la central nuclear. El combustible nuclear está basado en un ciclo muy complejo.
que va desde la mina de uranio al enriquecido, para los reactores de uranio enriquecido. En el caso de Argentina tenemos uranio natural. Este proceso no ha sido utilizado hasta ahora, pero quien dice si en el futuro no será necesario. Después va al reprocesamiento hasta llegar al disposal. Y bueno, tenemos que ver el environment en el cual estamos, el ambiente en el cual nosotros estamos llevando la energía nuclear. Y hay además de las regulaciones locales que nos impone la National Regulatory Authority de nuestro país, la autoridad licenciante, está también la IAEA y, por ejemplo, en Europa, en Western Europa, está la WENRA, que es el grupo de los reguladores que han formado una asociación para verificar los requerimientos. Tenemos un licensing process, que el proceso licenciante va por todo el ciclo de vida de la planta. Tenemos también la posibilidad de formar parte de un nuclear club, como por ejemplo Embalse forma parte de lo que llaman el Canadian Organization Group, que es un grupo que asocia todas las centrales nucleares de tipo CANDU. Un tema muy importante, la public perception, o sea, qué piensa el público de las centrales nucleares. Yo me recuerdo cuando empecé en Atucha en el año 72, los familiares de mi esposa me decían: vos trabajás donde se fabrica la bomba. Entonces, en cada reunión familiar yo tenía que explicar que no, que era justamente para producción de energía. En general, los nucleares tienen un commitment to excellence con una strong safety culture. No hay complacencia, no hay permiso para las desviaciones y se busca el continuous improvement. En el Enel, por ejemplo, el director de Ingeniería y Desarrollo decía: los nucleares hacen un trabajo bien porque saben usar los estándares, los procedimientos y se manejan en manera rigurosa. No toman, digamos, shortcuts, caminos alternativos, por así decirlo. Bueno, esto es un poco dramático, pero bueno, es lo que está ocurriendo con algunas centrales, y se ve que hay una gran demora en la construcción, desde un planificado, por ejemplo, en este caso en el 2009, estamos en un expected para el 2021. O sea, tenemos más de 10 años de demora. Esta es una central que se está haciendo en Finlandia. Hay algunos datos, es la central más grande, digamos, en capacidad de generación de energía, de potencia. Y, digamos, los elementos que han dado lugar a esta situación, en general, están relacionados con temas de management. Seguramente hay también algunos elementos técnicos, por ejemplo, la ingeniería, la falta de definición, de instrumentation and control, en estos momentos que se está usando instrumentación de tipo digital. Pero también acá vemos problemas de project management, problemas de planning and scheduling, problemas de la supply chain, que sería la cadena de suministros. En fin, y también el quality, ¿no? En este caso también es una central en Francia, Flamanville, que está haciendo la Electricité de France. Tenemos también otros 10 años de demora en el Commercial Operation Date, que es la data de operación comercial, y también un gran overrun en el budget, que es más de 250%. Acá, lamentablemente, no se entiende por qué. No hubo un uso de las lecciones aprendidas de la planta que se hacía en Finlandia. Tenemos problemas de ingeniería, los mismos problemas de instrumentation and control, y también el project management, que como han usado un esquema de proyecto complicado, digamos, donde el architect engineer tiene una cantidad de suppliers que va en el número de 150 a 200, evidentemente manejar toda esta banda es difícil.
y eso ha golpeado la central en términos económicos y tiempos. Una supply chain, una cadena de suministros también no preparada, y también, digamos, algunas dificultades en los elementos de sistemas. Bien, esta es una ciudad, una central que se está construyendo en Estados Unidos. Es una central muy innovativa, tal vez sea la más innovativa de todas las centrales nucleares, diseñada por Westinghouse. Westinghouse es la empresa que produjo más centrales en todo el mundo, porque o bien está en Estados Unidos, o bien en otros lugares construidas por Westinghouse, o bien algunas otras utilities usaron la licencia Westinghouse para construir las centrales. Pero acá también se encontraron con un first of a kind reactor que trajo algunos problemas. Obviamente la ingeniería no estaba consustanciada cuando largaron la construcción, tuvieron problemas de project management. Ellos hicieron un approach, un enfoque muy orientado a los módulos que se pueden prefabricar fuera del sitio, pero hubo problemas de quality y delays en estos módulos, de calidad y demoras. También se enfrentaron a una industria que no estaba preparada para una demanda tan grande, porque habían hecho solamente mantenimiento en los últimos 30 años. Después también hicieron algunos changes al Design Base Document, que obviamente tuvieron que ser renegociados con la autoridad licenciante, y también tuvieron que hacer un gran gap análisis, dado que Westinghouse tuvo que presentar la bancarrota en marzo del 2017. Igual sigue operando, pero esto, según las leyes americanas, le permitió reestructurar sus deudas. Bueno, tenemos acá también una demora de 5 años y un overrun que está en un 80%. Como decíamos con Antonio, lamentablemente la nuclear industry no mostró proyectos exitosos en los últimos años, porque estos proyectos han presentado largas demoras y overruns a los budgets, se fueron de budget. Lo que vemos también, y esto lo hemos charlado con Antonio, porque vemos que no se utilizaron las lessons learned de la nuclear construction. Hay lessons learned que vienen de la época de la construcción en Norteamérica, del Instituto del Nuclear Power Operations, INPO, que tiene documentos muy interesantes en este sentido. También en el 2007 el INPO con Flamanville hicieron un análisis, pero como decimos, lamentablemente estas lecciones no se utilizaron. Y una de las cosas que surgió en todos estos Intergovernmental Panel on Climate Change, que nuclear energy es una parte de la solución, porque se habla también que los renovables no tienen emisiones, pero el nuclear tiene que resolver sus problemas relacionados con el management para poder suministrar estas plantas de manera confiable y obviamente cumpliendo con todos los requerimientos relacionados con el scope, el alcance técnico, con la safety en todo el espectro, con la calidad, en schedule y en budget. Bueno, como referencias para esta presentación estamos usando IAEA en sus diferentes publicaciones. IAEA, repito, es la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pienso que para ustedes puede ser familiar saber que un proyecto es un emprendimiento que tiene un inicio y un fin para un producto o servicio único. O sea que es diferente de lo que se llama producción. Por ejemplo, una fábrica de automóviles, cuando produce,
produce autos en manera continua y tiene el departamento de producción, el departamento de mantenimiento, departamento de calidad, de ingeniería, etc. Pero, por ejemplo, si tienen que abrir una nueva línea, ahora que todas las fábricas están presentando una opción de automóvil eléctrico, la nueva línea la manejan como un proyecto. Bueno, el Project Management es la aplicación de los conocimientos, las habilidades, las herramientas y las técnicas que nos puedan ayudar a llevar adelante el proyecto. Como decimos con Antonio, el Competent Project Management must deliver, tiene que entregar lo que está planeado y lo que ha sido prometido. En las funciones de leadership, que tal vez para ustedes ahora no estén tan familiarizados, si no todavía no han hecho las materias de organización de la producción o las materias relacionadas con industrias, tenemos la organización, la planificación y la programación, dirección y coordinación, el control y el monitoraje de la situación del estado. Tenemos que tener una capacidad de problem solving y seguramente el feedback para mejorar, para improvement y para las lecciones aprendidas. Y obviamente cuando esto lo aplicamos a elementos o proyectos que requieran cantidades de recursos humanos muy grandes, equipos y material, se presentan muchas dificultades. Los elementos gestionales son más difíciles de manejar. Bueno, este es el triángulo típico del project management, de la gestión de proyectos. Algunos ponen scope en la parte de quality o el quality al centro, pero bueno, tomemos esto como una convención. Tenemos el quality, el tiempo y el costo. Ahora, si nosotros tratamos de aplicarlo al tema nuclear, tenemos el scope, la performance and safety goals. Obviamente, muchos de estos elementos son para cualquier tipo de proyecto complejo. En el nuclear tenemos los nuclear differentiators, que es la nuclear safety y el licensing. Entonces, vamos a tener health, safety, environmental and radiation protection. Vamos a tener personal, con sus competencias, con el know-how, con los conocimientos. Vamos a tener un contrato con un contratista que nos va a producir documentos y elementos físicos. Vamos a ser clientes. Vamos a implementar un sistema de project controls con la parte de información, el reporte sobre el progreso físico, las variaciones de costos, también el Project Risk Analysis, y vamos a tener stakeholders. Los stakeholders normalmente son los ministerios, las autoridades licenciantes, las autoridades de Environment, Ministerio de Economía, de Energía. Vamos a crear Key Performance Indicators y vamos a crear un sistema de Lesson Learned para que nos permita en el mismo diseño, en el mismo proyecto o en nuevos proyectos poder aprender cosas que nos sirvan para mejorar la performance. Todo esto tiene que tener un gran sistema de comunicación y eso es una cosa que los ingenieros siempre tenemos algunas limitaciones. Nos gusta hacer análisis, nos gusta hacer una técnica de especificación, pero en la gestión de proyectos, comunicación es muy importante. Algunos dicen que el project manager se pasa el 70% de su tiempo comunicando. Bueno, la IAEA ha creado un sistema muy bueno, muy prolijo para el desarrollo de infraestructura nuclear, orientado en general a países que se están embarcando en el tema nuclear, pero viene muy bien para también los países que tienen una estructura nuclear ya avanzada. Incluso la Electricité de France o incluso lo habíamos usado en Italia cuando queríamos largar con el programa italiano. Ellos han definido 19 issues que han llamado temas
que van desde la posición nacional, la nuclear safety, tocan el management, después tocan el funding and financing y toda una serie de temas que están relacionados con la implementación de un programa nuclear. El management es uno de estos temas que nosotros tomamos como una, digamos, línea de guía, ¿no?, para llevar adelante nuestros proyectos. Ellos han definido 3 milestones muy bien en relación con el desarrollo del proyecto, de manera que tenemos una fase de preproyecto donde llegamos a una decisión para largar el programa nuclear, launch the nuclear program, en manera de poder ir a un preparatory work donde vamos a buscar el sitio, la selección, y tratamos de encontrar un sitio adecuado con un programa de ambiente, de impacto ambiental razonable y, digamos, conocido, controlado, y entonces se hace un estudio de factibilidad, un estudio económico, se preparan los documentos de contrato y se llega al momento en el cual estamos listos para invitar el contratista en una licitación y después, obviamente, cuando firmamos el contrato, entramos en la parte de ejecución. Este es un proceso largo. La IAEA lo estima en 10 a 15 años, con suerte se puede acortar un poco a 10, pero en general va entre los 2 y 13 años. En cambio, la parte de operation, commission y operation de la planta, en este momento el target es de unos 60 años y después un decommissioning que nos puede llevar 20 años. Como decíamos con Antonio, acá estamos hablando de 100 años. Son 3 generaciones, por lo menos, o 4 tal vez, en las cuales nosotros cuando iniciamos el proyecto, tal vez, no sé, nuestros nietos puedan trabajar en las últimas fases. La IAEA ha definido la nuclear safety, que son todas esas condiciones y la prevención de los accidentes que permitan una protección de los trabajadores, del público y del environment de las radiaciones nucleares. También hay una definición de la Nuclear Safety Culture en la cual se buscan todas las características y actitudes que le dan una prioridad absoluta a la protección y a la seguridad nuclear, según su significado dentro del proyecto. Es un diferenciador muy importante que no existe en otros proyectos convencionales. Como decíamos, el Fundamental Safety Objective es proteger a la gente y al environment de los efectos dañosos de las radiaciones ionizantes. Estos Nuclear Safety Principles de la IAEA tienen que ser implementados por organizaciones competentes, calificadas. No cualquiera puede meterse en el negocio nuclear. De estos 10, tenemos uno que justamente es el Leadership and Management for Safety, que también es una publicación muy importante, que está acompañada por publicaciones de aplicación que son de muy interés y necesarias para poder desarrollar el programa nuclear. Los requerimientos principales, obviamente, la Nuclear Safety, se habla del Integrated Management y la Satisfaction of Interested Parties. En el ISO 9001 nosotros tenemos la satisfacción del cliente. Acá vamos un poquitito más allá. No buscamos solamente la satisfacción del cliente, sino la satisfacción de las autoridades licenciantes, la satisfacción de todas las partes envueltas en el proyecto. En el caso que nuestra planta esté cerca de un límite de frontera, tenemos que también buscar la satisfacción del país que está al lado nuestro. Cuando se habla de Integrated Management, y este es un concepto que la IAEA ha alargado en el 2006, creo que la ISO lo tomó en el 2015 porque ya tenemos la ISO para el Environment y la ISO para la Occupational Safety.
y la ISO para el Project Management, o sea que se va, digamos, un concepto interesante que se va extendiendo. Buscamos la safety, la health, el environmental, security and safeguards. La safeguards es una palabra que para ustedes tal vez sea un poco nueva, es el control del material fisionable. El uranio que entra en una central debe ser igual a los elementos que salen, que llevan el uranio empobrecido, que llevan los elementos combustibles gastados, etc. La calidad, los recursos humanos, la organización, la sociedad, la economía. Muy importante la aparición de la economía porque lo que la IAEA promueve y a su vez las autoridades licenciantes en los respectivos países es que no se hagan cortocircuitos a la seguridad nuclear a causa de falta de budget. O sea, si no hay budget, no se hace, antes que hacer algo que está mal. En el Project Life Cycle, esto se puede ver en el Project Management Institute de Estados Unidos, pienso que también la facultad debe tener ya sus definiciones. Hay una fase de inicio, una de planning, una de ejecución, una de monitoraje y control, y en este caso con Antonio decidimos poner turnover to operations. En los proyectos clásicos es closing, porque uno termina el proyecto, pero acá el proyecto no se termina. Ponemos en marcha y pasa a la operación que lo va a llevar por esos 60 años. Estas fases generalmente se sobreponen, o sea, se presentan secuencialmente y el Project Management Institute ha presentado una curva, ¿no?, de cómo los recursos van variando en estas fases, pero en este caso, digamos, trabajan prácticamente en paralelo. En la preparatory phase, nosotros tenemos una fase, como decía antes la IAEA en sus milestones, donde hay una serie de proyectos, la decisión para lanzar el programa nuclear, la selección de la tecnología del reactor, que es una cosa muy importante. En Argentina se ha hecho allá por los años 60, 70 para Tucha 1, para embalse. Feasibility Study, que incluye la parte económica, no solamente la parte técnica del reactor, la parte de sitio, la parte de industria, de soporte de la industria nacional al reactor, sino también la parte económica para saber cuánto vamos a tener que pagar y cuál va a ser el retorno de esta inversión. Como decíamos, el Site Selection Evaluation, que es un proceso muy importante, el plan de desarrollo de la infraestructura del sitio, ¿no?, con las rutas de acceso, con toda la preparación, digamos, las casas, los hospitales, si hubiera, las escuelas. Después eso lo vemos también. Un project plan detallado, el Environmental Impact Assessment y una selección preliminar de los vendors. Como ven en esta slide, tenemos muchos participantes en un proyecto nuclear. Decíamos los ministerios, las Regional and Local Authorities, la autoridad licenciante, el dueño y el operador de la planta, los contratistas principales o el contratista principal, los suministradores, subcontratos varios, universidades y laboratorios académicos, los institutos de investigación y desarrollo y consultores independientes. Todos estos hacen parte de un esquema organizativo que tiene que trabajar en armonía, que tiene que trabajar sincronizado. Una sugerencia de Antonio fue mostrar algo que es particular en la industria nuclear. Yo lo he vivido en algunos proyectos. Se forma un steering committee. En otros proyectos convencionales no es tan evidente, son generalmente los directores de las compañías que adoptan esta posición, pero es más informal. En el caso nuclear es formal que exista un steering committee donde participan
seniors, gerentes de alto nivel del cliente o del propietario y del contratista, de manera de ir haciendo una especie de vigilancia, de supervisión del proyecto para ver que todo vaya por las líneas justas. Esta es la típica organización que presenta la IAEA. Si ustedes toman ingeniería, construcción, procurement, training, administración, son, digamos, funciones que están también en otros proyectos. Pero en el nuclear aparece el Nuclear Safety and Licensing con el Licensing Management, que es, como decíamos antes, el Nuclear Differentiator. Y en la parte de ingeniería también tenemos una parte nuclear, a veces como por ejemplo la Electricité de France está dividida en ingeniería convencional e ingeniería nuclear. Lo importante es que ustedes por lo menos estén informados que esta parte nuclear se va a encargar del reactor, de la física del reactor, del combustible nuclear, de lo que se llama la defense in depth, que son las barreras que previenen la emisión de radiación al ambiente, el radiation control, y en la parte civil vamos a encontrar el layout y el plant engineering para hacer posible que desde el punto de vista geométrico todos los equipos, las cañerías, las bandejas portacables puedan encontrar un lugar correcto. Bueno, estamos en la parte de ingeniería y diseño. Obviamente, la definición de los últimos años en la industria es que un reactor estándar con un diseño ya probado es un factor de éxito. Tenemos que definir las condiciones específicas del proyecto. Vamos a tener elementos de ingeniería básica, como las descripciones del sistema, los layouts, los arreglos de planta, y también la definición civil y de arquitectura de los edificios y de las estructuras. Generalmente vamos a tener algunas listas de equipos y materiales preliminares. En este caso particular tenemos un esquema muy simple que presenta el reactor con su contenimiento y con el reactor en sí mismo y el sistema de refrigeración con el generador de vapor que va a mandar el vapor para la turbina. En general, si el reactor es de tipo estándar, aquí vamos a tener pequeñas modificaciones que vienen de la adaptación al sitio, si tiene una característica sísmica diferente a la del diseño del reactor. En la Conventional Island tenemos la turbina que va a girar con ese vapor generado por el reactor, por el generador de vapor, y a su vez va a ser mover un generador, en general de grandes dimensiones, que a través de un transformador va a mandar la energía a la red eléctrica. Acá podemos tener algunas modificaciones porque esto está muy influenciado por el circuito terciario, que es el circuito de enfriamiento. O sea, que puede ser con agua de mar, que puede ser con agua de río, que puede tener cooling towers independientes o complementarias, y esto sí va a tener una modificación. Una característica que ocurre es que el condensador, si estamos trabajando con agua de mar, generalmente se hace de tubos de titanio. En el condensador para agua de río, en este momento se está usando con tubos de acero inoxidable. Los condensadores que teníamos en Atuche y Embalse eran tubos de bronce. O sea que hay una serie de adaptaciones que podemos tener. Antonio, no sé si vos quisieras agregar algo en este tema. ¿Me escuchás? Sí. Saqué
Habilité el micrófono. No, fundamentalmente en este tema no. Te diría que la adaptación al sitio con respecto al diseño estándar, lo más importante es en relación a los eventos externos, por ejemplo, el tema terremoto que tú citaste, pero también el tema de las velocidades de viento, la presencia de tornados o huracanes. Y en cuanto al nivel de inundación, se puede dar por el plant grade level, o sea, el nivel principal de la planta con respecto al nivel más alto de inundación. Son las principales adaptaciones. Hay otras como la capacidad del suelo, es decir, no es lo mismo la del stand, pero generalmente en los estándares se evalúan distintas posibilidades de capacidad de suelo. Más importantes son eventos externos y elección del nivel principal de la planta. Gracias. No, perfecto, gracias, gracias. Bueno, vamos a la próxima. Esto también es una cosa que pretende ser solamente una información de tipo general. Obviamente para ustedes que están todavía en la facultad, pensar en un contrato para construir un proyecto lo ven un poco lejano. La IAEA ha tratado de clasificar los 3 tipos de contratos más importantes, que es lo que se llama llave en mano, digamos, el contrato dividido o el contrato de multi-components. Por ejemplo, Olkiluoto, esa central que les había mostrado al inicio, se hizo con un contrato llave en mano con la empresa francesa Areva. En cambio, por ejemplo, Flamanville se hizo con el approach de multi-component, en el cual la Electricité de France actuó como architect engineer y entonces tuvo estos 150 a 200 contratos que yo les hablaba. La fase de contratación se manifiesta en una serie de elementos que nos hacen llegar a un contrato principal donde están los documentos de licitación, ya tenemos la tecnología seleccionada, tenemos el schedule, un schedule preliminar obviamente, tenemos un procurement plan y bueno, muy importante es la división de responsibilities entre el cliente y el contratista. ¿Qué hace el contratista y qué hace el cliente? El cliente generalmente hace obras de infraestructura de obra, pero el contratista toma todo lo que sea la ingeniería, los suministros y la construcción de la planta. A veces el cliente puede tomar la substation, la subestación de transmisión de energía a la red, pero esto depende del tipo de contrato. Bueno, habíamos hablado, vamos a tener una licitación, una selección de contrato, lleva un tiempo de negociación, una firma y posiblemente le vamos a dar una autorización a proceder para hacer la orden de los ítems que tienen una gran duración. Por ejemplo, el reactor pressure bed, el recipiente de presión del reactor o los generadores de vapor. Este es el schedule que presenta esta publicación de IAEA, que tratamos de hacerlo un poco más claro porque no se veía muy bien, pero como ustedes pueden ver, hay un feasibility study, un detailed site survey donde se selecciona el sitio y después un environmental impact assessment, se produce un preliminary safety analysis report que viene verificado por la autoridad licenciante. Cuando esto dan la aprobación, podemos ir a hacer el First Nuclear Concrete, que la IAEA lo presenta un poquito después. En general, esto está cerca del First Nuclear Concrete, que es cuando se hace el reactor, la base del edificio del reactor, que se considera el edificio nuclear por excelencia. Acá ustedes ven también algunos tiempos. En general, este tiempo de 52 es muy corto.
EDF trató de usar 54 meses y también le resultó corto. Ahora, en estos días, se está pensando en un tiempo de 60 a 70 meses para esta... Bueno, habíamos hablado de este Preliminary Safety Analysis Report, que también es un diferenciador en la industria nuclear porque presenta una buena descripción de la planta, pero todas las safety features, los sistemas de seguridad de esta planta, para hacer que justamente no exceda los límites que han sido permitidos, límites de emisión al ambiente o límites de operación. Va a haber una revisión de este safety analysis. Sí, sí. Ahí, Oscar, ahí Juan Sí, Manuel por Sánchez favor. levantó la mano Escucho. porque quería hacer alguna consulta. Le damos la palabra. Sí. Sánchez, ¿está ahí? Tiene que desenmudecer ¿Por qué no? el micrófono, ¿no? Sí. Claro. ¿Por qué no dejamos las preguntas, ¿por qué no dejamos las preguntas Bueno, para si el no... final? Porque si no se va a hacer largo. Y se anota el Bueno. slide. Bueno, Dale. Se anota sigamos el entonces. slide. Yo lo estoy anotando. Un error mío, nada más. Perdón. Bueno, está bien. Entonces, habíamos dicho que este documento tan importante que después nos permite conseguir el permiso de construcción y obviamente es un milestone, un evento clave para estar la construcción del primer nuclear concrete. Habíamos hablado del environment y la importancia que la planta, digamos, no produzca efectos nocivos al ambiente, perdón. Obviamente tenemos que tener el cumplimiento con las estándares nacionales, pero también hay international standards que son para considerar, como el ISO 14001 y la IAEA tiene también su propia Nuclear Guide en environment. Hacemos este preliminary report de impacto ambiental y esto lo tienen que aprobar, verificar y aprobar las autoridades competentes, que puede ser una dirección ambiental que haya en algún ministerio o un ministerio del ambiente, porque en algunos países ya la dirección ambiental fue elevada al rango de ministerio. Bueno, acá esta es una actividad que generalmente hace el owner, preparar el sitio para el Main Contract Execution, y aquí viene, digamos, la compra del terreno, se está asegurarse que el terreno tiene la propiedad justa, porque si no, alguien puede venir después a pedirnos que le paguemos algo por usar el terreno. Bueno, todas las actividades de nivelado, de preparado, de poner una cerca, las rutas de acceso internal, las puertas o los portones de acceso, tenemos que predisponer potencia, energía eléctrica temporánea que vamos a usar durante la construcción, agua que vamos a usar durante la construcción, también vamos a tener sistemas de comunicación. En épocas pretéritas teníamos el fax, el telex, ahora tenemos sistemas de internet y sistemas de comunicación telefónica que son mucho más eficaces y confiables. Las Storage and Construction Facilities, dónde vamos a almacenar las cosas, cuáles van a ser los talleres de prefabricado. Tenemos que tener sistemas de drenaje del agua de lluvia y de tormenta, tenemos que preparar las oficinas, tenemos que, como decíamos primero, preparar alojamiento para los operarios y para los trabajadores, incluso para los ingenieros que vayan a la obra. Y tenemos que tener escuelas y recreational facilities y también algunas facilidades de sport, alguna canchita de fútbol y esas cosas. Bueno, en Construction Phase ya habíamos dicho que
digamos, la primera actividad civil de construcción nuclear es el volcado del hormigón armado en el reactor building, en la base del reactor building. En el caso de... Este es el evento de partida, pero después las complicaciones siguen, porque en el caso de completar el containment es un edificio circular del reactor que normalmente las paredes son de 1 metro de espesor y se tiene que hacer con un hormigonado de manera continua, para lo cual seguramente va a haber un encofrado de tipo deslizante para poder llevar adelante esto. Me acuerdo, en Valse se trabajaba las 24 horas para hacer este hormigonado. Bueno, en este momento ya tenemos que tener una organización con su sistema de gestión totalmente implementada, preparada para actuar. El contrato principal va a estar ya efectivo y tenemos que tener gente, personal. Generalmente esta es una gran preocupación en la industria nuclear porque los grandes proyectos están lejos de grandes ciudades y entonces tenemos que estar seguros que la gente de capacidad, ingenieros como ustedes cuando se reciban, van a poder participar en los próximos proyectos. Bueno, en general se busca que el cliente o el propietario perdón, y el contratista tengan organizaciones especulares, de manera que las funciones puedan interactuar en manera muy frecuente y efectiva. Por ejemplo, ingeniería e ingeniería, procurement y procurement. Aquí están las certificaciones que se buscan para esta organización. Y ahora pasamos a Safety, Health and Environment. Acá, en el primer bloque, ustedes pueden ver que ya tenemos la Nuclear Safety, que se asocian a lo que nosotros buscamos como un elemento de alto impacto y nivel en los proyectos convencionales. La industria, la seguridad industrial y la salud. Acá tenemos la nuclear y tenemos también la protección radiológica. Se pide que la Safety Culture sea establecida al inicio del proyecto, que haya interfaces bien definidas entre el owner, la autoridad licenciante y el main contractor, el contratista principal. Los requerimientos tienen que ser bien entendidos antes de empezar el proyecto. No es que uno puede empezar el proyecto y al día siguiente dice, ah, bueno, voy a leer el contrato o voy a leer cuáles son los requerimientos de la autoridad licenciante para este proyecto. No, esto tiene que estar preparado. Bueno, esto es más o menos una visión de lo que es Safety, Health and Environment. Se define, como habíamos dicho al inicio, que la Safety and Quality van a tener mayor prioridad que costos y programas de tiempos. Esto es un concepto difícil de llevar adelante. Yo me he encontrado con dificultades, con gerentes que venían del área convencional, que obviamente se preocupaban mucho por los costos y poco por la safety y la quality. Hubo casos que tuvimos que rehacer, diseños de ingeniería, que tuvimos que rehacer technical specification, que la technical specification estaba incompleta, presentaba una bomba en lugar de presentar dos sistemas de cañería redundantes, por ejemplo. Bueno, dijimos que teníamos que hacer un gran enforcement, digamos un refuerzo de la Nuclear Safety Culture. Hay International Atomic Energy Agency presenta estándares que nos pueden ayudar en esto, y entonces una sugerencia es tener estos workshops para mejorar el conocimiento y, digamos, la awareness, la información que la gente tiene sobre la seguridad nuclear. El último bloque dice, la questioning attitude, es
digamos, tratar que la gente se pregunte antes de actuar para evitar cometer errores. Por ejemplo, sé lo que tengo que hacer, me lo explicaron bien, lo entendí bien, hay algo que me falta, algún documento que me falta para hacer lo que tengo que hacer. Esta questioning attitude es muy importante. Y si no, la persona tiene que ir al supervisor y decirle, Juan, ¿sabés que no me diste la instrucción para hacer esta soldadura? ¿Cómo podemos hacer? En fin. Esta es una experiencia que vivimos en el programa nuclear italiano. Había que traer gente porque había que formar grupos grandes, 100, 200 personas en lapsos muy breves. Se tomó gente que salía de la universidad, prácticamente sin experiencia, y bueno, quedaba claro que había que mejorar la safety culture. Organizamos workshops en los cuales le pedimos a estos profesionales jóvenes que nos armaran un caso con información que se encontraba de manera pública, y así le dimos la posibilidad de presentar estos casos con la ayuda de los expertos, y esto fue cambiando la mentalidad. Después de 1 o 2 workshops tuvimos una mayor sensibilización sobre el tema. Habíamos hablado que la industrial safety tiene que tener la compliance con las reglas, leyes nacionales relacionadas con la industrial safety. Teníamos la norma ISO también, pero la IAEA también ha sacado una Nuclear Guide para la industrial safety, que es bueno tener en cuenta cuando uno está manejando un proyecto nuclear. Quality, la calidad. Calidad es una cosa fundamental. Yo sé que tal vez algunos de ustedes tengan alguna dificultad, ¿no?, en ver qué se hace con la calidad. Generalmente los proyectos nucleares buscan un sistema de gestión que sea completo y que incluya la calidad. Como decimos, en todo está la calidad, en la ingeniería, la fabricación, la construcción, en la inspección. Generalmente uno se pregunta, pero ¿la calidad qué es? Y la calidad yo la tengo que definir en las especificaciones técnicas. Cuando yo compro un Fiat 600, estoy muy contento con el auto porque responde a lo que yo estoy esperando, porque fue construido según esas especificaciones. Tal vez los asientos sean de plástico, pero yo estoy contento lo mismo. Si la persona compra un Mercedes-Benz, la calidad responde a especificaciones más exigentes y más elaboradas. Por ejemplo, que los asientos sean de cuero. Entonces, si uno le mete asientos de plástico a un Mercedes-Benz, creo que vamos a tener un dueño muy enojado, que significa que ahí hay una reducción de la calidad. Justamente la calidad responde a lo que nosotros especificamos. Un tema muy importante es el auditing system. Y también otro tema, el auditing son las auditorías, son formales, pero también en nuclear nosotros usamos mucho lo que se llama el surveillance o vigilancia, que a veces se traduce como oversight, donde vamos a ver lo que está haciendo el departamento de ingeniería, lo que está haciendo el departamento de procurement, los fabricantes y la construcción. En las inspecciones se diferencian entre lo que son puntos firmes, que son, digamos, mandatorios para la autoridad y para el cliente, o lo que son puntos de presencia, donde son convenientes tal vez que el cliente y la autoridad vayan, pero no son obligatorios. Bueno, esta fue una experiencia en plantas internacionales. Por ejemplo, la auditoría, que es un proceso muy importante, que no la hace solamente
quality, la calidad, sino que la calidad para hacer una auditoría llama a la ingeniería o llama a la fabricación o al procurement, dependiendo del tema que van a auditorear, y parece ser que lo que encontraron, que no se encontraban todas las deficiencias. Las recomendaciones son muy claras, y que estas auditorías tienen que verdaderamente identificar las debilidades de los programas, los reports tienen que describir estas deficiencias, no tienen que ser superficiales, tienen que ser sustanciales, y lo que se encuentra y las corrective actions o las no conformidades tienen que ser implementadas en tiempo y forma. Y en general la auditoría tiene que tener un efecto positivo en la performance del trabajo. Licensing, como decíamos antes, es un diferenciador del nuclear, está compuesto por toda una serie de procesos y actividades en el cual privilegian las comunicaciones y el entendimiento con la Licensing Authority, y aquí tenemos una lista muy elemental, digamos, yo traté de reducirla a un slide simple, donde se ven los documentos que tenemos que usar para el licensing. El Preliminary Safety Analysis Report que habíamos dicho antes, pero también otros elementos, Probabilistic Safety Assessment en el diseño, External Hazard Probabilistic Safety Assessment, lo que comentaba Godoy de los External Effects en la planta, de la Preliminary Safety Classification, las Technical Specifications, System Description, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de la central esta de Olkiluoto, en Finlandia, que lamentablemente se tomaron mucho tiempo desde que el contractor mandó la application, los documentos para el permiso de construcción a la Licensing Authority, y la autoridad los pudo aprobar. Los documentos no estaban adecuados desde el punto de vista de la seguridad nuclear. Uno puede entender que tal vez Areva, como es una empresa muy fuerte y ha diseñado tantos reactores en Francia, consideró que los elementos que tenían sus documentos eran suficientes. Estas autoridades son muy estrictas de Finlandia, han llegado a detalles muy importantes, como me comentaba Antonio, donde han pedido cosas realmente más allá de lo que se pide usualmente para aprobar un proyecto, y bueno, no daban el permiso de construcción. Aquí tenemos una serie de recomendaciones que justamente se basan en la vigilancia de la ingeniería y de la construcción, verificar que los documentos del contratista son de altísima calidad y describen las características de seguridad. En general se hace un second level review de los safety related documents, en los cuales los documentos vienen verificados por una persona que no fue la que lo preparó y no pertenece al mismo grupo que preparó el documento. Bueno, aquí estamos en Human Resources. Hay que hacer un resource plan para una central nuclear que normalmente va a requerir unas 300, 400 personas en ingeniería, unas 300 personas en procurement o 200, 100 personas en quality, 3.000 personas en la obra para la construcción. Evidentemente es que tenemos que hacer un buen recurso, un plan de recursos donde vemos quién va a estar involucrado, de dónde va a venir, cuáles, digamos, capacidades y habilidades tiene que tener esta persona, y las barreras eventuales, que pueden ser culturales, que pueden ser de lengua, de lenguaje. Tenemos que ver los gaps entre las necesidades y entonces hacemos planes de training para resolver estos gaps. Tenemos que indoctrinar al personal antes que vayan a trabajar. Yo recuerdo en un proyecto que habíamos abierto para asistir a Siemens en una upgrade en una planta en Suecia,
le habíamos explicado al personal cuál era el alcance del trabajo, una semana después yo fui muy curioso a preguntarle a la gente, 30% de estas personas me dijeron que no habían entendido lo que tenían que hacer. En fin, en este caso también, como experiencia, Project Personnel no entendió, el personal del proyecto no entendió las funciones y responsabilidades de otros departamentos. Entre las recomendaciones, la primera dice, preparemos organigramas con las descripciones de las posiciones, con las responsabilidades, las autoridades que tenga cada persona y las referencias de accountability, de qué cosa esa persona se hace realmente responsable. Yo cuando en los primeros 5 años en la Comisión de Energía Atómica no figuré en ningún organigrama y tenía una idea de quiénes eran mis colegas porque los veía, viste, en aquella época había mucha interacción personal, no había tanta interacción electrónica como ahora, pero es fundamental tener un organigrama donde la gente esté presentada y pueda verse para entender cómo relacionarse y cómo informar. Training. En training, como decíamos antes, tiene una gran influencia muy positiva en todas fases del proyecto y tiene que orientarse a cubrir los procesos de gestión, los documentos de ingeniería y las estructuras físicas de la planta. O sea, en nuclear le damos una gran prioridad al training ongoing, porque los proyectos son largos, son 4, 5, 6 años de proyecto y la gente se olvida. Lo que enseñamos en el primer año lo tenemos que recuperar y tratar de refrescar en los años siguientes. En este caso, algunos programas de training no cumplieron con las... esto ocurrió, por eso cuando estamos diciendo que lo que está ocurriendo ahora en Olkiluoto o en Flamanville no hizo caso de experiencia pregresa pasada, evidentemente no miraron lo que había pasado en otras plantas para tratar de mejorar su performance. Las recomendaciones son muy simples. Tenemos que tener material educativo que sea fácil de leer y entender. Tenemos que tener instructores preparados, calificados. Yo me recuerdo que en Atucha 1 tomaron un jefe de turno al inicio de la operación y lo pusieron como jefe de training, porque conocía perfectamente los sistemas de la central, conocía la cultura nuclear, conocía el tema de la calidad. En fin. Bueno, acá pasamos a Engineering and Design Management. Tenemos Detail Engineering, donde tenemos que tener nuevamente personal que esté preparado con sus capacidades, sus calificaciones. Si tiene que manejar un software para verificar el estrés de una cañería, esta persona tiene que conocer cómo manejar este software. Perdón, estrés es la tensión, las tensiones en la cañería, para dimensionar el espesor, por ejemplo. Y tiene que tener un buen conocimiento de la Nuclear Safety Culture. El Engineering Plan va con el proyecto y nosotros lo que miramos mucho es el tema de la posibilidad de construcción del sistema, posibilidad de operación y posibilidad de mantenimiento. La construcción para que digamos, se pueda llevar adelante sin colisiones, sin interferencias, y además para que estemos, digamos, preparándonos para una operación y mantenimiento de esos sistemas. Por ejemplo, si nosotros una válvula la colocamos cerca del techo, ya instalarla es difícil. Vamos a tener que tener una escalera, una plataforma. Cuando la operamos, si alguno tiene que ir
digamos, a tocar esa válvula por algún motivo, si es una válvula manual, por ejemplo, obviamente no la podemos poner sin una plataforma. Y no es conveniente tampoco, porque la persona tiene que subir la plataforma. O sea que creamos un riesgo adicional. Y para mantenerla, la persona tiene que ir a mantener la válvula, cambiarle la empaquetadura arriba de una plataforma. Si esto estamos en una zona controlada, tenemos una mayor radiación, una dosis radioactiva mayor al personal. Por eso hay que estudiarlo muy bien en la fase de diseño. Un blog, el que dice que tenemos que tener una ingeniería bien desarrollada en un 70-80% antes que el manufacturing o construction work, es muy importante. Y lamentablemente, por ejemplo, el Kilowatt, cuando se largó, la ingeniería estaba al 30%. Quiere decir que había muchos puntos abiertos que tenían que completar. Esta es una experiencia que tal vez para alguno de ustedes que sea más afeccionado al diseño estructural o diseño de cañerías, en este caso, por ejemplo, lo que dicen que hay que considerar todos los factores que se propone la American Society of Mechanical Engineers, la ASME Code, para hacer un estrés análisis, un análisis de tensiones de la cañería. Y sí, las cargas dinámicas, los transientes, las temperaturas, las condiciones de diseño que pueden estar basadas en un criterio de falla, las settlements del building, del edificio, allowance for corrosion and erosion. Yo recuerdo haber visto 0.7 o 1 milímetro de allowance sobre el espesor que viene después de los safety margin para la corrosión o la erosión, porque hay sistemas que tienen que durar por lo menos 30, 40 años. Bueno, esto para ustedes va a ser, digamos, un material muy importante porque ya se está usando prácticamente en todo proyecto. El Computer Aided Design and Drafting, que produce 3D models, como se presenta acá, es un essential tool. Cuando yo trabajaba en Embalse no teníamos el CAD y trabajábamos con planos compuestos, en el cual hacíamos planos transparentes de las distintas disciplinas y los superponíamos de manera de ver las posibles interferencias. El Configuration Management, que era, digamos, un poco tuvo su inicio en la industria nuclear, pero ya perdón, se extendió a otras industrias también, y es la consistencia, asegurar la consistencia entre los requerimientos básicos de diseño, que son las condiciones básicas del diseño, con todos los documentos que nosotros preparamos y con la planta en su physical configuration. Esto no es fácil y lleva su tiempo. Por ejemplo, este ejemplo es en una central que se intentaba hacer una seismic requalification a un nivel superior, pero los diseños no estaban fully updated según las ASIS conditions. Y no era posible hacer la structural capability. Uno iba a buscar una columna y la encontraba corrida a 20 centímetros. Buscaba la viga que iba arriba de la estructura y la encontraba desplazada. Entonces, hay una serie de requerimientos o de recomendaciones para este tipo de cosas en la cual tenemos que asegurar la configuración de los documentos con el diseño original. Antonio, yo no sé si quisieras agregar algo en este tema. Antonio, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. En este tema lo que te voy a agregar es muy corto porque la presentación se está haciendo muy larga. El tema de la configuration management es clave durante la operación de la planta, en la cual uno tiene que mantener en documentos lo que es la realidad de la planta.
porque la planta es posible que haya cambiado en cada shutdown, en cada outage, que se haya agregado nuevas paredes, que se haya modificado alguna abertura, etc. Es decir, hay una diferencia entre diseño as-built condition, que se llaman conforme a obra en nuestra terminología en español, y as-is condition. As-built es después de la construcción, antes de la operación. Y as-is es during the operation. Por lo tanto, durante la operación hay que mantener la configuración real de la planta totalmente actualizada. Y eso es muy importante para las reevaluaciones que se hacen precisamente en ese periodo. Gracias. Bueno, gracias, Antonio. Vamos adelante, entonces. Procuren el manufacturing. Habíamos hablado ya de la cadena de suministro y de la importancia de un continuo follow-up o seguimiento de los fabricantes. En general, los suministradores de productos nucleares, los proveedores de productos nucleares tienen que tener certificación para los códigos nucleares, y los equipos nucleares tienen que tener una calificación. Esta también fue una experiencia internacional. Los procedimientos de procurement no eran seguidos para comprar el material de planta. Entonces, la recomendación es muy simple y directa. Estos procesos tienen que ser seguidos a través de la vigilancia, la supervisión y el reinforcement, el refuerzo. Hay una serie de focus áreas que justamente están relacionadas con lo que se llama suministros. Esta es una bomba vertical muy importante, la que está a la derecha. Esta es una bomba centrífuga de un productor italiano, termomecánica. Algunas de las bombas termomecánicas están en embalse. Estas son válvulas. Como ven, parecen ser, digamos, componentes no demasiado complejos, pero realmente tienen su complejidad y tienen que ser fabricadas con muy buenos materiales, con muy buena precisión y buena ingeniería. Estos son paneles eléctricos, me parece que son de ABB, son estándar, pero como ustedes pueden ver, están instalados en una condición de limpieza muy similar a lo que es una central nuclear. Aquí hablábamos de los distintos tipos de contratos, y bueno, en el lump sum turnkey el contratista principal tiene la responsabilidad importante. En el contrato dividido, el owner tiene una responsabilidad de tipo global, de coordinación, y la coordinación en las islas nucleares y las islas de turbinas están en los respectivos contratos. En el multi-package o en el multi-component tenemos que el architect engineer es el que maneja todo. En construction management tenemos que tener un buen planning, tenemos que tener supervisores muy bien entrenados y capaces, que tengan también una buena leadership y una buena capacidad de comunicación. Tenemos que implementar un training o un adiestramiento para los operarios de campo. Tenemos muy importante tener desde la parte civil, formwork, reverse, liner, welding, pipe fitting, y también la escuela de soldadura para el entrenamiento y certificación de los soldadores. En el reactor se trabaja con áreas muy limpias, generalmente sin polvo, se limpian con aspiradora y los sistemas de ventilación impiden el ingreso del polvo. Generalmente la limpieza en un reactor es a nivel hospital, es muy, muy extrema. Y tenemos que tener separación entre el trabajo de acero al carbono con el trabajo de acero inoxidable. La inspección tiene que ser continua
y como es un proyecto largo, no tiene que bajar de nivel a lo largo del proyecto. No es que la gente se tiene que acostumbrar a pasarla bien porque está en un proyecto que le gusta. No, tiene que mantener el mismo nivel de atención. Bueno, tenemos también el tema de cuando se trabaja en doble shift, que atención, que perdón, doble shift es doble turno o triple turno. El turno de la noche, obviamente, no puede tener un inspector que se va a fumar un cigarrillo y se queda tomando café y mirando el celular. Tiene que estar sobre la construcción. Bueno, esta, por ejemplo, es un ejemplo también de que pasó en plantas internacionales, que los supervisores y la ingeniería de obra no estaban totalmente involucrados para realmente asegurar un producto de calidad. Yo mismo, cuando tuve que hacer un poco el manager en algún proyecto, tenía que andar, ir a la obra y tratar de verificar y llevar a los ingenieros de obra para que estuvieran viendo las cosas que estaban pasando. Bueno, estas son las recomendaciones, es una cosa normal en el proceso de management. Esta es una vista del reactor de Flamanville, donde tenemos el reactor building y la Polar Crane. Esta es la grúa polar que sirve para la instalación de los del reactor, reactor pressure vessel y de los generadores de vapor. Está apoyada en un riel circular que está a su vez apoyado en el containment, que es esa pared que hablábamos de 1 metro de espesor. Este es el domo que va a ser instalado después de manera de cerrar en manera hermética con un recubrimiento de acero toda la estructura de hormigón. Esta es una vista de la abertura para entrada de equipos en una central nuclear. Detrás se ven las obras civiles del edificio de servicio que están con todas sus armaduras preparándose para recibir el hormigón. Este es un módulo de esta central innovativa que ha construido la Westinghouse. Es el módulo más grande, que obviamente involucra espacios, compartimientos, donde irán otros componentes, y una vez que está instalado se pueden hormigonar las paredes para completar todo lo que sea la parte de blindaje radiológico. Bueno, esta parte, Wear Breakdown Structure, sirve para todos los proyectos. Es una división del alcance del proyecto en partes más pequeñas que sirve para asignar responsabilidades, para planificar, para estimar, para controlar e informar. Este es un esquema muy típico, muy, digamos, primitivo que preparé para esta presentación de una Wear Breakdown Structure. Tenemos de la Nuclear Island, el fuel, el combustible nuclear, la isla de turbina, el sistema de water, de enfriamiento del agua de río, el agua del lago o de mar, la subestación eléctrica, y también tenemos la parte de soft skills, que son el Project Management, Engineering Management, y seguiría el Procurement Management, etc. Si vamos a la Nuclear Island, vemos que está el reactor, el sistema primario, sistema de emergencia, las estructuras civiles, etc. Si seguimos más abajo, vemos que el reactor se descompone en el Pressure Vessel, Reactor Internal, Reactivity Mechanisms. Me paré aquí, pero si tuviéramos que seguir el Pressure Vessel, encontramos que tiene los forging circunferenciales, los forging de la tapa y del fondo. Como decíamos, necesitamos planning para poder identificar todas las actividades, ponerlas en secuencia y aplicar el método del camino crítico. En el schedule vamos a estimar las duraciones considerando los recursos, considerando los estándares de productividad. Vamos a tener un análisis cuantitativo para poder hacer estas estimaciones,
Y después hacemos estas corridas del schedule para que salga el critical path. En el schedule reporting vamos a tener lo más posible algo que sea claro, fácil de entender y que pueda servir de uso a los distintos supervisores del proyecto. En general usamos una frecuencia mensual para el proyecto, pero semanal para las tareas críticas. En commissioning es prácticamente diaria. Estos son los niveles de la IAEA. El 1 son Overall Summary Schedule, el Master Schedule, que es un schedule de unas 500 actividades, el Integrated Project Schedule, que es un programa integrado, 2.000, 5.000 actividades, y los Detailed Schedule, que generalmente serán de 10.000 actividades o en más. Este es un ejemplo de una planta, justamente la planta francesa, que no tenía un Integrated Project Schedule y que no había posibilidad de identificar el critical o subcritical path. Bien, las recomendaciones son justamente lo que decíamos antes y la posibilidad de poder sacar el critical path de la planta. El Project Manager acá se manejaba con 10 caminos críticos de los distintos proveedores. Habíamos hablado de la Project Performance, tenemos que buscar un approach cuantitativo, un enfoque cuantitativo para todas las funciones con lo que llaman Key Performance Indicators. Y Evaluating the Progress, los budgets planificados versus los valores actuales, los costos en los cuales estamos incurriendo, y tenemos que identificar potenciales desviaciones porque el schedule, el programa y los costos nos permiten aprobar los el pago del progreso de las invoices a los contratistas. En el Project Reporting, Reports en Project Review Meetings, acá puedo ir un poquitito más rápido, es una cosa que muy estándar. Decimos que el cost control es una herramienta poderosa para manejar, para verificar los costos reales contra los budgets aprobados. Y el Project Manager tiene que tener una autoridad completa en el Project Budget. Vamos a verificar todos estos elementos. Generalmente en el proyecto vamos a buscar si hay cost variances debido a cambios de ingeniería. Proyectos largos van a tener una escalation que viene de la inflación. Vamos a tener contingencies para cubrir costos no esperados por las dudas y tenemos que tener un sistema de control muy estricto para evitar estos extra costos. En este caso, en la Western Europe MPP, el Project Budget se estimó con digamos, un enfoque de tipo aéreo porque se basó directamente en la información de los contratistas y los proveedores. Eso no fue suficiente. Al no tener un esquema de estimación independiente, el Architect Engineer se encontró con que estaba supeditado a las variaciones de costos que le presentaban los contratistas. El Project Risk Management, que es una herramienta, ahora se está usando mucho para todos los proyectos, yo diría en los últimos 20 años tal vez, en el nuclear es fundamental. La IAEA también está enfocando la importancia del Project Risk Management para asegurar el suceso de los proyectos. Tenemos que buscar los riesgos y las posibles incertezas de estos riesgos. Asignamos una probabilidad y consecuencia, definimos la severidad de este riesgo, los pesamos y entonces definimos las mitigation measures. Es un proceso dinámico que tiene que ir en manera continua con el proyecto.
En este caso, siempre de la francesa, no tenían un Project Risk Management y lo implementaron, pero muy tarde en el proyecto. Dio muy escaso resultado. Ahora ya estamos en el commissioning, hagamos muy brevemente lo que es una lógica muy simplificada. En el apéndice a esta presentación hay una lógica un poquito más detallada. Una vez que terminamos la estructura civil, el edificio, el área, terminamos la parte mecánica, el piping, vamos a las pruebas de integridad, que son ensayos de pérdidas o hidráulicos, hacemos las conexiones eléctricas, la instrumentación del sistema, hacemos los loop and logic test, y entonces tenemos los documentos as-built con sus certificados de fabricación y de construcción, armamos el turnover package, se hace un walkthrough, se hace un system turnover, y ahí entramos en los pre-operational checks, la energización de los sistemas y el system testing. Ya estamos en el commissioning. Tenemos que juntar mucha documentación porque estos construction records son normalmente requeridos no solamente por los códigos y los estándares, sino también por las autoridades licenciantes y por el cliente. Entonces, estos récords son paquetes de documentación muy importantes que son asociados con las estructuras, con los edificios, con los sistemas y los componentes. En este caso, un ejemplo, algunos as-built drawings no reflejaban la instalación y, como decía Antonio primero, tenemos una fase de diseño, una fase de as-built, cómo lo construimos, y una fase de ASIS, cómo los operamos, introduciendo algunas modificaciones hechas durante la operación. También es otra lección, el as-built Program Integration no fue en tiempo. Bueno, la recomendación es elemental. Hay que preparar un programa de los documentos según fue construido la planta, en manera sincronizada con el programa de construcción y de commissioning. Esto nos pasó en Embalse, nos pasó también en Atucha 1. Bueno, disculpen si fue un poco más largo de lo que pensábamos, pero bueno, ahora estamos en las questions and opinions. La palabra es para ustedes. Había una pregunta, Oscar, en el inicio sí, que había hecho Julieta Masali, que era cuando estaba dando los ejemplos de las demoras en los proyectos, y ella preguntaba, bueno, con el proyecto CAREM, ¿no? De aquí de Argentina, si además de cuestiones políticas había sucedido lo mismo, ¿no? Es decir, estas demoras. Mirá, yo no estoy familiarizado con el proyecto CAREM. O sea, obviamente, en un caso sí, porque eso, si uno se remonta, por ejemplo, a Atucha 2, que tardó tanto tiempo en ser construida, hay que excluir lo que son las causas de tipo externas como políticas. O sea, si alguien no te da el budget y, bueno, uno no tiene dinero para hacer las actividades, entonces ese tiempo hay que excluirlo. Tal vez si uno toma proyectos, por ejemplo, demorados, también como los de Chernoboda. Chernoboda 1 estuvo demorado años, Mojave 3 y 4, son lo que ya la IAEA llama delayed projects. Se abandonan, se suspenden, y entonces vos tendrías que excluir ese tiempo de suspensión, porque no es un tiempo efectivo de trabajo. Obviamente, cuando se reasume un proyecto que fue suspendido, no es que de la noche a la mañana uno pone el motor a plena velocidad. Requiere una movilización de proyecto, porque generalmente, sobre todo si pasaron algunos años, la gente que estaba en el proyecto inicial cambió, se fue a otro proyecto, alguno abrió una pizzería, otro se compró un taxi y empezó a manejar un taxi, de manera que vos tenés que recomponer
una organización y un staffing, y eso te lleva tiempo. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vienen? Bueno, ¿estarán muy dormidos o habrán tomado café? Espero. Oscar, Sí. Oscar, ¿alguna otra pregunta? Por favor, por favor. Creo que la pregunta anterior en relación al CAREM habría que contestarla en función de las condiciones particulares del diseño y construcción en la República Argentina por parte de una entidad estatal como es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Como está fuera de nuestro alcance porque no hemos participado en esto, yo no puedo afirmar si es igual a lo que está ocurriendo en Olkiluoto, Flamanville, Bechtel o otras centrales nucleares. Lo que sí puedo indicar es que las causas mayores de atraso en la construcción de centrales nucleares vienen de una modificación del cuerpo regulatorio. O sea, primero, modificación del cuerpo regulatorio. Los reguladores, durante el desarrollo del diseño y la construcción, cambian los requerimientos. Eso es una de las causas principales en algunos de ellos. O sea, estabilidad en las reglas regulatorias es fundamental. Segundo problema son cambios en la ingeniería. Eso no tiene nada que ver con lo regulatorio, sino que tiene que ver con el hecho de que la ingeniería o el diseño no está bien consolidado al principio. Entonces no es lo mismo una central first of a kind, como indicaste tú, que una central estándar del cual el primer unidad tuvo sus problemas, pero ya después las unidades siguientes esos problemas no aparecen. Y lo tercero, que no ha ocurrido en muchos de esos, pero ha ocurrido en naciones no tan desarrolladas, es el tema de la estabilidad en los fondos. Es decir, mantener el financiamiento y de manera de cumplir los contratos en tiempo y forma es clave. Así que esas son las tres causas principales de atrasos en centrales nucleares. Es lo primero que quiero contestar. Respecto puedo dar ejemplos de Olkiluoto del por qué se tardó eso. Por ejemplo, el cambio en la estructura regulatoria. El regulador revisó todos los documentos, incluyendo los documentos de diseño detallado, de piping, de componentes, de estructuras civiles, y llegó a implantar o a desarrollar una estructura prácticamente de ingeniero de detalle, con cientos de técnicos que revisaban hasta el último plano. Eso no es común, es decir, no se revisan, las autoridades regulatorias no revisan los últimos planos de detalle. Revisan las bases, las especificaciones, los requerimientos, etc. Pero eso dio origen a todo un paso extra dentro del proceso. Otra de las condiciones, que todos los documentos a presentar a la autoridad regulatoria sean en el idioma nacional, en este caso el finlandés, lo cual obligó a traducir documentos que estaban en inglés o en alemán o en francés, que eran los documentos originales del contrato, prácticamente al último detalle, aún las listas de cantidades, especificaciones, etc. Bueno, así que esos son muchos ejemplos que dieron origen a estos atrasos. Y tiene que ver también con tu slide número 47, que es la calidad. Con la calidad has dado ejemplos muy buenos, pero para dar ejemplos gráficos, en Flamanville, durante varios meses, la actividad de construcción se detuvo porque la membrana impermeabilizante de la subbase del edificio de reactor no fue verificada al 100%. Esas simples membranas asfálticas, que son membranas más complicadas en el caso nuclear, pero al fin y al cabo es lo mismo, cuando se sueldan las distintas tiras de membrana,
hay que verificar que la soldadura, esa soldadura que se hace de membrana asfáltica, sea el 100% verificable. En las construcciones convencionales, el contratista estaba acostumbrado a que le verificaban una, y una vez que se verificó cómo se soldaba una, el inspector se iba y él seguía haciendo todo su trabajo. En centrales nucleares no, hay que verificar todas. Entonces eso no se hizo así. Cuando el regulador o el inspector descubrió el problema, fueron a inspeccionar y había muchas membranas que no estaban bien hechas. O sea que calidad significa eso. Por ejemplo, si yo digo que al salir de la fábrica un determinado componente, cada uno de los ítems de esos componentes tienen que ser testeados, no es lo mismo que haber testeado uno y después haber fabricado en serie 1000 válvulas. Si digo las 1000 válvulas tienen que ser verificadas, tengo que verificar por ensayo hidráulico, de integridad o de lo que fuese, a las 1000 válvulas. No es lo mismo que hacer una y empezar a fabricar las 1000 y hacer las 1000. O sea, hay muchos ejemplos de calidad en la parte, cuando uno dice calidad nuclear, significa eso. Hemos estado últimamente en un documento de la NRC sobre Seismic Isolation para Nuclear Power Plant, es decir, las plantas nucleares, como la de Keuber en Sudáfrica, van a ser aisladas sísmicamente. Para ello se colocan esos aisladores. Bueno, no es lo mismo que todos los aisladores salgan de fábrica siendo testeados para chequear la performance, que uno de ellos, y todos los demás se producen en serie, van y se instalan. Bueno, ese era uno de los comentarios que te quería hacer sobre tu presentación de la cualidad para dar más énfasis a qué significaba calidad nuclear. Otro comentario, mientras esperamos a ver si hay más, es lo de los modelos en el slide 57. Tú señalaste muy bien que en Balse no teníamos modelos en la década del 70 y a principios de los 80. En Atucha 2 llegamos a desarrollar lo que es el modelo físico. El modelo físico en escala 1:20, que ustedes hoy lo pueden ver, creo que lo han dejado ahí en la central, en el edificio de recepción. Bueno, es un modelo único, costó varios millones de dólares, pero se llegó a representar prácticamente todo, y se hacían los cambios sobre el modelo, etc. Eso era en la década del 80, 85 al 90, cuando se implementó el modelo físico. Pero ahora, como tú bien dices, ya tenemos herramientas de software que nos permiten prácticamente disponer de eso. Pero hay que disponerla del principio, porque desde el primer plano del layout tenemos que empezar a cargar los modelos y al final tener el modelo en 3D. Bueno, era un poco para complementar tu información. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias. Ahí puedo hacer un comentario sobre lo que dijo Antonio recién. Yo soy ingeniero de procesos, hago diseño y es muy interesante ver ese cambio ahora en esto de los modelos inteligentes, en la aplicación de los proyectos. Si bien es claramente algo visual y sirve mucho, y en todo lo que es la cadena de suministros también sirve, porque uno empieza desde lo que es dibujar un equipo o una válvula y se hace un seguimiento de calidad a través de a través de todo el software. Después me llamó mucho la atención en la presentación, Oscar, que si bien podemos tener mejoras tecnológicas para lo que es el management, haces mucho hincapié en dos cosas: el entrenamiento y el liderazgo de los representantes, de los gerentes y de los supervisores que tienen que estar ahí en la obra y tienen que estar pensando un paso más, 2 pasos más o 5000 tareas más adelante en este tipo de proyectos tan complejos. Ok. Bueno, un problema básico de los modelos que tú remarcabas, Emanuel, es justamente tenemos que prever en avance, antes de que se produzca el problema, lo que se llaman las interferencias. Es decir, que 2 caños no se choquen entre sí, que un tablero no se choque con el tablero de al lado, que las aberturas estén en el lugar que preveemos para poder pasar con cables y cuanto elementos quisieran
atravesar, etcétera. Justamente las interferencias, la resolución de interferencias es el objetivo principal, ya sea el modelo o físico actual digital. Lo que es clave es que cuando decimos que prácticamente podíamos representar hasta un todas las Castro, no recuerdo, si mal no, porque yo era el responsable del modelo, mi control. Pero claro, 15 milímetros, un caño de instrumento dividido 20 era apenas 1 milímetro, es decir, esa cañería se podía representar con un alambre. Entonces tenían que ser más de 15 o 20 milímetros de diámetro. Imagínense en esa central nuclear la cantidad de cañerías que se podían modelar. Justamente, el modelo digital tiene que tener un grado de resolución que me permita ver ese nivel de detalle. Y eso es lo que obliga a tener un software muy poderoso. En la década del 80 no se disponía de un software que permitiera detectar interferencias de tal nivel. Esa era la restricción principal. Claro. Y bueno, con respecto al entrenamiento y el liderazgo, bueno. Oscar, lo hemos resaltado durante todas las charlas y discusiones, que es fundamental tener profesionales de calidad, no solamente componentes de calidad. Y la calidad se logra precisamente con la formación y con el entrenamiento. Y además pasar de generación a generación todas las experiencias. Es decir, lo que hemos visto hoy es que se están cometiendo errores que nosotros habíamos cometido hace 40 años atrás en muchas centrales nucleares. Cuando me contaron el problema de las membranas en Flamanville, era imposible de creer, porque en Embalse tuvimos un problema similar y tuvo que resolverlo. Cuando en Olkiluoto tuvieron que detener la construcción porque la temperatura del hormigón en un ambiente tan frío como en Finlandia no estaba adecuada para la temperatura de ¿cómo se llama?, de endurecimiento, del hardening del concreto, y había que poner agua caliente prácticamente. Y bueno, y no lo habían previsto, y entonces lógicamente eso atrasó toda la construcción. Y me dice, pero esos problemas los resolvimos en Embalse. Esos problemas los resolvimos en Atucha 2. Y así sucesivamente. O sea, el problema del entrenamiento y de las generaciones. Un problema que tenemos en centrales nucleares es que hay un gran salto generacional. Es decir, los que han construido y han resuelto esos problemas en Embalse, Atucha 1, Embalse, Atucha 2, ya no trabajan más, y la gente que está trabajando son gente joven que no tienen la experiencia no hubo el traspaso generacional de información y conocimiento. Información y conocimiento. Ese ha sido uno de los grandes defectos de la industria nuclear. No sé si hay... Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Aparece o no? ¿Verdad? Está Julieta. Bueno. Julieta, que no sé, tiene más de cara alguna cuestiones específicas que podamos ayudarla. Julieta comentó que se tenía que retirar. Luego le pasaremos la grabación. Bueno, sí, muy importante, digamos, que para todos los que atendieron esta presentación, si hay preguntas, ahora que reflexionan un poco, bueno, nosotros estamos disponibles por email y podemos responder a las preguntas, como bien dijimos desde el inicio. Esta es una prueba piloto para ver cómo, digamos, si el tema interesa, si deja, digamos, algunas aberturas para desarrollo futuro. O sea, nosotros, como dijimos, estamos disponibles para ayudar en lo que se pueda y de algún modo cumplir lo que dijo Antonio, transmitir un poco de información y conocimientos
para que gente más joven tenga oportunidad de al menos escuchar a alguno que lo ha vivido, ¿no? ¿Ok? Muchísimas gracias. Como palabra final, vuelvo al primer esquema de Oscar, que presentó el triángulo entre calidad, costo y tiempo. Como ingeniero de proyecto o gerente de proyecto, project manager, esas tres son las tres atributos que todo gerente de proyecto tiene que tener en su mente. Tiene que suministrar un servicio, o en este caso una instalación, en su debido tiempo, con la calidad deseada y al presupuesto que le han sido adjudicados. Cuando las tres cosas, alguna de ellas falla, el proyecto falla. Se hace largo y se hace más costoso. Eso es una experiencia difícil. Hay estudios que demuestran desde el desembarco en Normandía o el proyecto Manhattan o el proyecto de la Luna, etcétera, el proyecto de llegar a la Luna, cuáles han sido las variables que hicieron que costara más, que costara más tiempo. Al final la calidad se logró porque se logró lo interesante leer la historia de grandes proyectos y de qué manera esas tres, llamarlo atributos o parámetros. Como project manager, cuando empezamos un proyecto tenemos que tener bien clara la calidad que nos piden, el tiempo en el cual nos piden que lo hagamos y el valle que tenemos. Yo sé que en la Argentina muchas de estas tres cosas son ciencia ficción, porque, por ejemplo, es difícil estimar un budget en un país con una inflación tan alta, donde los fondos nunca están garantizados para poder trabajar. Con lo cual, dos de esos atributos siempre fallan. En la calidad no tanto, porque tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buenas empresas y no es tanto el problema de la calidad. Pero el problema que tenemos en la Argentina fundamentalmente son budget y tiempo. Así que esa es un poco la cosa que ustedes, los jóvenes, espero que sean mejor que nosotros y puedan resolver estos problemas. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Bueno, sí. Cerramos. Muchas gracias. Corto la grabación.